Muy buenos días, tengan todos. He sido llamado a que yo les explique la razón de por qué no hubo sufrimiento, no hubo dolor en mi parte cuando el cuerpo de mi mamá partió de este plano terrenal o la mente de mi mamá partió de aquí. Tuve esta mañana más o menos la explicación. Dice el curso de milagros, las explicaciones de todo se te darán después. Después vas a poder entender cada cosa. Yo entiendo el dolor de cada uno de mis hermanos, entiendo que suframos por un ser querido, por la partida, y yo siempre creí, de hecho le pido al Espíritu Santo que me inspire las palabras, ya que Él me dio esta oportunidad, que sea Él quien explique por mí. Es como si yo dijera Ignacio. Ignacio por mucho tiempo, ese Ignacio, ese yo, estaba aferrado al cuerpo de mi mamá, yo decía desde hace mucho tiempo que estaba en la universidad, yo voy a llorar mucho a mi mamá, lo peor que me puede pasar es que se muera, estaba como luto permanente porque se podía ir y cuando ella decía yo me estoy muriendo, hace muchos años, muchas veces tuvo esa sensación de que se iba, yo lloraba y me conmovía y si mis hermanos me llamaban y me decían mamá se está muriendo, entonces yo de una vez lloraba. En esta oportunidad que fue totalmente distinto, yo agradezco ese milagro que se dio en mí, ese milagro que se dio en mi mamá, porque murió en mis brazos, como han podido leer, estuve en los últimos momentos con ella me pedía ayuda y yo le decía, toma la mano de Jesús, repite conmigo, Espíritu Santo, respira por mí. Ella estaba pasando por su situación física, pero realmente quería estar con el Padre, se reconfortaba con las palabras que escuchaba de mí, previamente entregadas al Espíritu Santo, previamente entregadas. Yo no sabía qué hacer y yo le decía, no sé cómo te puedo ayudar, no sé cómo te puedo apoyar, porque se asfixiaba un poco. Yo le decía, pero el Espíritu Santo me guiará. Y me decía, ayúdame, Ignacio, que me asfixio. Y la ayuda que yo le daba era tomar la mano de Jesús, Espíritu Santo, respira por mí. Espíritu Santo, tú sabes mi necesidad en este momento, Padre amado, acude a mí en este momento. Acude a mí que tú sabes mi necesidad y yo pido un milagro para la persona que esté pasando por lo que yo esté pasando, decía ella. Y repetía conmigo, era asistida, no es que se le ocurría, pero sabía porque ya varios años antes ella sabía que podía recurrir a mí, podía decir las palabras correctas. Pero yo no sabía tampoco que se iba a morir en ese momento, que le quedaba muy poco de tiempo de vida. Sóbame, toñequéame, quiéreme. Y yo la abrazaba y cuando llegó el momento de su partida, nos montamos en el carro para llevarla a la clínica, iba conduciendo yo la llevaba abrazada, dio de golpe, así como si se hubiese desmayado, perdió la fuerza, la vitalidad física. Y yo dije, bueno, o se desmayó, o se durmió, o murió. Y yo estaba en ti comiéndome espíritu, Padre, mi mente unida a la mente de ella. Desde ya temprano, de las 8 de la noche, que yo llegué, 7, hasta las 10:35, que ella se fue, estaba unido, Padre, recuerdo a Dios por ella, por mi recuerdo a Dios por ella. Ya lo había hecho varias veces, en cada vez que estaba en una situación terrible, pero y sanaba y decía, algo me hace que un poco salgo del apuro, del susto, ya tenía angustia los últimos días. Pero Padre amado, en ti comiéndome espíritu y lo hacía por ella. Entonces cuando ella ya da su último suspiro, que hoy entiendo que fue sacada ya de ese cuerpo es una prisión donde ella estaba. Y ese cuerpo era mi ídolo de barro que me abandonó y la abandonó a ella ese cuerpo. El cuerpo no pudo más, ella estaba consciente, pero y el cuerpo no podía más. Y el cuerpo estaba muy deteriorado por las razones que fueran. Lo importante fue que mi mente estaba unida a la de ella, que no había separación. La noticia que les traigo es que se subsanó la separación en mí y al sanarse en mí se sana en todos nosotros. Ya no hubo el dolor, la angustia, la desesperación, porque ya era, para mí en mi mente, que ya no se deje engañar, no era un cuerpo mortal, ya no era un cuerpo enfermo, era una unidad que jamás se separó. Pero en nuestra historia de separación, en esa historia donde yo abandono a Dios por voluntad propia, por querer ser amado con un amor especial, por querer ser tocado, y el Padre no podía darme esa bendición de venir a donde existe la muerte, porque sabía que eso me iba a causar dolor y Él no me creó mortal, me creó eterno. Entonces vengo a este mundo por voluntad propia, yo quise, yo me equivoqué, y esas eran las palabras de mi mamá, y al final yo me equivoqué,
yo me equivoqué y días antes pedía perdón por lo que creyeron fueron sus pecados. Y estaba liberándose poco a poco a través del apoyo que yo le brindaba. Ella no hizo el curso de milagros, sin embargo cargaba el curso de milagros, dice mi hermano Marconi, donde quiere que iba a llevar su curso y el mala que le había regalado yo. De hecho, quiso que tenerlo, pues, cuando ya estuviese su cadáver, el mala puesto en el cuello. Pero ya el estado de separación se subsanó entre su mente y la mía. Ya a mí no había dolor. No es que, ay, la pobrecita descansó, no es que descansó. Es que volvió a donde siempre estuvo, en su hogar, donde nunca ha estado separada. Yo no estoy separada de ella, por eso yo sé que me dan el pésame, debe estar triste. No, no es un gozo de que voy a celebrarlo. No, es que saber que no hubo separación, no había nada que llorar porque su estado natural es estar con Dios, aunque temporalmente esté aquí en un cuerpo físico, por error, por equivocación, ahora su estado volvió a su estado natural, que es unida con Dios. Yo estoy en esa unión, es la mente que retorna al Padre, que ya despierta de su estado físico, este estado corporal, que tenemos gozo y tenemos sufrimiento, tenemos placer y tenemos dolor, pero pudo zafarse de eso y yo pude experimentar la común unión con Dios, la común unión con ella. No hay separación. En esa foto inicial está mi papá y ella, que se conocieron, porque eso es la voluntad de Dios, que tú salgas de dos en dos, que podamos perdonar a nuestro hermano, que es a la humanidad completa que estamos perdonando. En uno es suficiente. Y a medida que hacemos esa labor, vamos despertando del dolor, de ese aparente dolor que yo veía al futuro cuando mi mamá muriera. Desperté de ese dolor. Ya estaba despierto, ya pudo ya irse en paz, desprenderse de su cuerpo en paz, porque el cuerpo lo que causa angustia y desesperación, pero jamás ha sido la voluntad de Dios este cuerpo. Fue una petición que yo hice y quien me satisfació esa petición corporal fue el ego. Y el ego me va a abandonar en algún momento. Pero si yo estoy conectado a Dios, conectado a mi mamá, conectado a su mente, que no hay separación, entonces no hay dolor. Se desecha ese cuerpo y ya. Pero yo no lo entendí hasta hoy, que me he revelado, es que no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay angustia de pérdida, porque jamás hubo un cuerpo. En apariencia sí, en este mundo lo hubo. Y es entendible que los que aún estemos apegados al cuerpo femenino, al cuerpo del hijo, al cuerpo del papá, suframos la pérdida, pero quien está sufriendo la pérdida es el ego, que se aferró a ese ídolo de barro. Pero cuando estás en un estado de común unión, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay nada que temer. ¿Cómo va a ser más adelante? No importa, no estamos separados. El cuerpo durará un poco más, este cuerpo, durará más o menos que otro, pero está bien, no estamos separados. Pero agradezco haber comprendido, agradezco poder entender por qué no lloré, por qué no sufrí. Me conmovieron las canciones que le tocaron cuando murió, las guitarras, porque tengo bellos recuerdos de ella. En verdad que lo que tengo es muy buenos recuerdos de mi mamá. Las cosas bellas y felices, eso es perdonar. Perdonar es recordar todo lo que te hizo feliz con esa persona en el pasado. No las cosas malas ya. Las malas las pedí. Las corrió el Espíritu Santo a través de la expiación. Ya no hay conflicto. Ya que estás solo para amar, para consentir, para hacer lo que hace feliz. No significa que como maestro no caigamos. Yo todavía caigo con mis hermanos, todavía me molesto, todavía, eso está bien, estamos en el mundo terrenal y estamos engañados por el ego mientras tengamos un cuerpo. Pero pude experimentar algo que les invito a experimentar, la común unión con la mente del hermano, aunque parta la pareja, aunque parta mi mamá, aunque parta mi papá, no es realmente como uno cree. Hay un estado de unidad absoluta con Dios, de unidad absoluta con nuestra fuente, un estado de unidad absoluta con tu padre y con tu madre y tus hermanos y tu pareja y tus vecinos y todas las personas que en este mundo aparentan ser malas o aparentan ser buenas. No hay separación. Y cuando ya no hay separación, no hay dolor. Esa es la explicación que les traía. En verdad que agradezco a los que me siguen, agradezco la explicación para mi familia. Tal vez esto reconforte a muchos les va a reconfortar saber que no hay separación. Si todavía tengo dolor por la partida es porque me creí separado de Dios. Y creo que Dios me quitó a mi mamá o a mi papá o a mis hermanos y es el que está manipulando las cosas. Aunque no se lo quiera decir, pero es una creencia. Yo puedo abolir esa creencia y entender que esto es una ilusión, un sueño del cual tengo que despertar. Y despertar para siempre en paz. Pero yo agradezco que no vino ese dolor, esa angustia que yo creí, siempre estuve pendiente de que el día que me toque y resulta que no fue así. No fue así, estaba en común unión con mi mamá. En el momento que partía le decía a Dios, en ti encomiendo mi espíritu, lo decía por ella ya, pero en ti encomiendo mi espíritu, Padre, en ti encomiendo mi espíritu.
Esto le pertenece al Padre, mi mente yo se la devuelvo con todo el gusto. Pero en la medida que yo subsane la separación, a medida que perdono la separación, se va cancelando, cancelando, cancelando. Aunque yo esté todavía en el plano terrenal, mi mente no, ya mi mente no se deja engañar por las apariencias de este mundo. Todavía sí, un poco, pero esta fue una oportunidad de oro para mí, poder ver distinto lo que yo creí que iba a ser terrible para mí. Yo los bendigo en grande. Cada vez que me recuerden, como decía Rosa María Wynn, por favor, bendíganme. Yo estoy aquí en la humanidad, en este plano por ahora, y todavía me molesto, todavía peleo con mis hermanos, todavía discuto, todavía me interesan cosas, el dinero. Sí, es así. Todavía me queda odio, pero es para trabajar hasta que ya no me quede nada que perdonar, hasta que ya haya saldado toda mi cuenta. Esto es como una tarjeta de crédito, te puedes cambiar de banco, pero sigue la deuda hasta que la pagues completamente. Y la deuda es de perdón. Pero sí hay una manera, por eso quería comentar la experiencia, tanto para los que siguen en Facebook, en YouTube, y los que siguen en Instagram y también en WhatsApp. Gracias a ustedes. Y los bendigo. Vamos a pagar